5:29 de la mañana. 16 de julio de 1945. Desierto de Nuevo México. Una luz rompe la oscuridad. No es el amanecer. Es el momento en que la humanidad descubre que puede destruirse. Y en el centro de esa decisión, un físico de 41 años. Datos y relatos. Doctor, ¿usted sabía que ese instante no tenía regreso? Sabía que cruzábamos una frontera científica. No comprendía todavía la frontera moral. Mi padre era importador textil. Mi madre, artista. Pero yo era extraño. Prefería los minerales a los juegos. Las lenguas antiguas a las conversaciones. Terminé en 3 años. No porque fuera brillante, sino porque tenía prisa. ¿Prisa por qué? Por entender. Cuando uno entiende algo profundo, siente poder. Y el poder seduce. Después viajas a Europa en 1925. Primero Cambridge, luego Alemania. En 1926 llegué a la University of Göttingen. Ahí trabajé con Max. La física cuántica estaba naciendo. Luego en 1932 James descubre el neutrón. Eso fue crucial porque si el núcleo tenía estructura, podía dividirse. Y cuando algo puede dividirse, también puede liberarse energía. 1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial comienza. Ese mismo año, Albert Einstein firma una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. Advertía que Alemania podría desarrollar una bomba atómica. ¿Ese fue el punto sin retorno? No fue un punto, fue una pendiente. En la física, las pendientes aceleran. El miedo no creó la bomba, la aceleró. En ese momento, la posibilidad dejó de ser teórica. Se convirtió en estratégica. 1942. El general Leslie Groves te nombra director científico del Proyecto Manhattan. Quiero que respondas algo con honestidad. ¿Por qué aceptaste? Porque creí que si la bomba iba a existir, era mejor entenderla primero. En ese momento, el riesgo parecía real. No fue deseo de destrucción. Fue temor a perder la carrera. ¿Y quiénes estaban contigo? Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, cientos de científicos. Era una comunidad cerrada en Los Álamos. Trabajábamos con intensidad. Con presión. Con secretismo. ¿Había dudas éticas? Había urgencia. Las dudas vinieron cuando la urgencia desapareció. 16 de julio de 1945. 5:29 de la mañana. Prueba Trinity. Se ha dicho que existía un temor teórico de que la explosión pudiera encender la atmósfera. ¿Eso fue real? Fue una discusión científica previa. Algunos cálculos exploraron escenarios extremos, incluida la posibilidad muy remota de una reacción en cadena en la atmósfera. La conclusión fue que la probabilidad era extraordinariamente baja, pero no era cero. Y cuando el cero no es absoluto. Entonces trabajas sabiendo que la certeza perfecta no existe. Confiábamos en la física. Pero esa madrugada no solo probábamos un dispositivo, probábamos los límites de nuestro entendimiento. Trabajar con probabilidades pequeñas y consecuencias enormes, eso pesa. Después de Trinity, todo cambia muy rápido. 6 de agosto de 1945, Hiroshima. 9 de agosto, Nagasaki. En cuestión de días, aquello que era un experimento en el desierto se convierte en una decisión militar. Más de 100,000 personas mueren ese año. Como consecuencia directa de las explosiones. Robert, cuando escuchaste la noticia, ¿qué pasó por tu mente? No fue inmediato. Primero llegaron los informes técnicos. Entiendo. Altura de detonación. Rendimiento estimado. Evaluación estratégica. Pero después llegaron las imágenes. Y ahí algo cambió. Los cálculos dejaron de ser cálculos. Se convirtieron en ciudades, en calles, en personas que esa mañana simplemente estaban viviendo. Entendí que la física había salido del laboratorio. Y cuando el conocimiento sale del laboratorio, ya no le pertenece al científico. Entiendo. ¿Te arrepentiste? No era una emoción tan simple. No era orgullo. No era alivio. Era peso. Porque en ese momento comprendí algo que no se enseña en Harvard ni en Göttingen. Que el conocimiento no es neutral. Solo parece neutral, mientras no tiene consecuencias. Después de Hiroshima y Nagasaki, la guerra termina. Pero el miedo... No.
Comienza la Guerra Fría, Dos potencias frente a frente. con armas capaces de destruirlo todo. Hay quienes dicen que la bomba evitó otra guerra mundial, que el miedo funcionó. ¿Tú cómo lo veías? Es la gran paradoja. La bomba cerró una guerra, pero abrió una era. Una paz sostenida por la amenaza. El principio era simple. Si ambos pueden destruirse, ninguno se atreve a empezar. Y funcionó. Pero fue una paz frágil. Dependía del miedo constante. El arma no solo cambió la guerra, cambió la forma en que el mundo entendía el poder. Eso es verdad. Y en ese clima de tensión permanente, llega 1954, una audiencia de seguridad. El mismo país que te confió el proyecto más poderoso del siglo, ahora cuestiona tu lealtad. Te retiran el acceso. Robert, ¿te sentiste traicionado? No. No fue traición. Fue coherencia del sistema. En tiempos de miedo, la duda incomoda. Fui útil cuando era necesario. Y me volví inconveniente cuando pedí límites. Había defendido el desarrollo inicial. Después pedí regulación. Eso cambia la forma en que te miran. No me sorprendió, pero sí entendí que el poder no siempre tolera matices. Después de la audiencia de 1954, el silencio. Tu influencia disminuye, tu acceso desaparece. Y casi una década después, en 1963, el gobierno vuelve a llamarte. Recibes el premio Enrico Fermi. Te lo entrega el presidente Lyndon B. Johnson. ¿Se sintió como una disculpa? No fue una disculpa, fue reconocimiento. Un reconocimiento al trabajo científico. Pero las decisiones de 1945 no cambian con ceremonias. El pasado no se reescribe con medallas. Solo se vuelve más silencioso. Hemos hablado del miedo, de la urgencia, de las consecuencias. Quiero llevarte de vuelta a un momento específico, 1942, cuando aceptaste dirigir el proyecto Manhattan. Si hoy pudieras regresar a ese punto, ¿harías algo diferente? Esa es la pregunta que nunca desaparece. No sé si la decisión habría sido distinta. El contexto era real. La guerra era real. El temor también. Pero intentaría algo casi imposible. Intentaría que la reflexión avanzara tan rápido como la ciencia. La ciencia siempre corre primero. La conciencia casi siempre llega después. Si hoy pudieras hablar directamente a quienes nos escuchan, solo como ser humano, ¿qué les dirías? Que no teman al conocimiento. El conocimiento es poder, ¿sí? Pero también es responsabilidad. Lo peligroso no es aprender. Lo peligroso es avanzar sin preguntarse por qué, para quién y a qué costo. Primero descubrimos que podemos hacerlo. Después intentamos decidir si debimos. Exacto. Cada generación tendrá su propia frontera. No siempre habrá una segunda oportunidad para reconsiderarla. Empezamos con una explosión. Terminamos con una advertencia. Y si esta historia te dejó pensando, en el canal tenemos muchas más. Historias reales. Ideas incómodas. Personajes que cambiaron el mundo antes de que el mundo estuviera listo. Dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes para no perderte lo que viene. Y dime en comentarios, ¿el progreso necesita límites?